Ya estuvimos viendo los elementos y los componentes básicos, esenciales de un sermón según la estructura homilética. Sabemos lo que significa homilética también y cuáles son las estructuras básicas, que es el propósito general, lo primero que se establece, propósito específico después, el texto, después viene el asunto, el tema, después del tema viene o se elabora la proposición, la interrogante sermonaria, la oración de transición, la palabra clave, después vienen las divisiones principales, las subdivisiones. Hay varias formas de elaborar las subdivisiones, por pregunta, por ejemplo, de manera expositiva, por medio de argumentación, de exposición, por medio de exhortación, de aplicación o de ilustración. Del mismo modo, hay varias formas de anunciar las divisiones principales, como son por medio de formas verbales, también por medio de utilizando la palabra clave o por medio de la repetición de la proposición, que es lo más aconsejable para cuando llegue el momento de exponer el sermón. Utilizar la proposición para conectar las divisiones principales, para enfatizar que lo que se va a anunciar después es una división. Se debe siempre enfatizar cuando se predica la división principal. Y enfatizar la proposición también, porque todo el sermón se estructura, se basa o se fundamenta en la proposición. Y después se elabora la introducción de un sermón, que corresponde a una fachada, aunque es lo primero que aparece en un sermón. Y también la conclusión. La forma de estructurar un sermón, el formato para escribir un sermón, la introducción con letras mayúsculas, A, B y C. El A corresponde a la oración de acercamiento, el B corresponde al cuerpo de la introducción, el C corresponde a la conclusión o al cierre de la conclusión, de la introducción, el cierre de la introducción, el C. Y las divisiones principales se registran, se elaboran utilizando números romanos y las subdivisiones con, con letras mayúsculas. Solamente letras mayúsculas, sin el, no sé cómo se llama esto que le ponen para cerrar un número. Y la división a la subdivisión con números. Cuando corresponda, solamente cuando corresponda, no en todos los sermones, sino solamente cuando Escucho corresponda, hay que realizar una división a la subdivisión. ¿Alguien estaba, hermano Cristian, se escucha, cierto? Sí. Bueno, cuando no se escucha, hermano, es porque quedó sin batería en mi micrófono. Sí, No tuvo hermano, que si se activar, escucha, fuerte y claro. pero tiene batería, sí, me está dando cuenta. Y la conclusión también. Usted anota la conclusión, el punto A, B y C, o A solamente, o B. Ahí usted lo debe registrar como el formato, cómo se concluye. Los párrafos deben ir con letras A y B. Las proposiciones, también yo le envié ejemplo de sermones y también le envié tipo de sermones a sus correos electrónicos. Y ahí ustedes se dieron cuenta en, en esas, en esos formatos, en esa redacción de las proposiciones, faltaba la interrogante sermonaria, pero esas proposiciones presuponía, estaba implícita la interrogante sermonaria. No siempre, entonces, no siempre un sermón va a tener explícitamente, es decir, en el formato, de manera concreta, explícita, es decir, que va a figurar ahí, va a estar redactado la proposición, la interrogante sermonaria, la oración de transición y palabra clave. Porque a veces, después cuando se avanza en la elaboración de sermones, en la proposición implícitamente está la interrogante sermonaria y figura también ahí la, la oración de transición y la palabra clave.
Entonces, ustedes ya tienen los conocimientos básicos, ustedes tienen los conocimientos esenciales de un sermón que es un sermón un sermón, un sermón, es decir, lo básico de un sermón, lo esencial, lo más sencillo para armar un sermón. Y ahora entonces en esta clase estaremos trabajando, vamos a dar un paso más, vamos a complejizar un poco más los distintos tipos de sermones. Vamos a conocer ahora tipos de sermones, varios tipos, porque no existe solamente un tipo de sermón. Está el sermón expositivo, el sermón temático, el sermón biográfico, el sermón analógico. El sermón textual también está basado solamente, se basa en un solo texto. Vamos a comenzar a ver entonces y a trabajar con el sermón expositivo. Bueno, y es la primera tarea, o la tarea que tenían que hacer ustedes era entregar un sermón expositivo y predicarlo en clase. Un hermano solamente me envió de manera anticipada su sermón expositivo. Lamentablemente no era un sermón expositivo, así que no voy a poder explicarlo porque no era expositivo. Eso es lo que vamos a ver entonces ahora, un sermón expositivo. A ver qué pasó aquí. Regresemos. Bien. Me indican, por favor, mis hermanos, qué es lo que están viendo en su pantalla ahora. La presentación, sermón expositivo, con el fondo naranjo. Perfecto, Bueno, muy bien. Excelente. Quería asegurarme de que estemos viendo lo mismo. Sermón expositivo, entonces. Es lo que vamos a trabajar hoy día. Es importante predicar sermones expositivos. Es fundamental y esencial, sí, desde siempre ha sido importante. Quizá hoy podemos decir nosotros, quizás sea, no sé si será acertado o no, hoy más que nunca podríamos decir, pero eso en todas las épocas se dice. El- en todas las épocas siempre se ha necesitado predicar sermones expositivos. Por una de estas razones es por la característica de la posmodernidad. Dentro de, o una de estas características de la posmodernidad, o dentro de esta forma de ver el mundo, de ver la vida, se caracteriza por la subjetividad. Es muy subjetivo. Dentro del mundo evangélico, la desmedida afición por una nueva revelación impulsa a la aplicación de la interpretación alegórica, al estudio de la Biblia, a la formulación de sus enseñanzas. No ocurre en todas las iglesias, para ser sincero, solamente en algunas iglesias. En las iglesias históricas esto no ocurre, de predicar un sermón muy subjetivo. Eso significa que cada uno lo ve como de acuerdo a sus propias tradiciones, a sus propias creencias o a lo que se imagina que puede significar el pasaje bíblico. Porque las iglesias históricas son los predicadores son todos graduados de facultades de teología, universidades teológicas o seminarios teológicos. Por lo tanto, sus sermones van a ser ajustados a las Sagradas Escrituras y con un trabajo detrás, un trabajo bíblico, exegético, le enseñan y griego, hebreo. Por lo tanto, esto ocurre en otro grupo, no de las iglesias históricas. Bueno, hablo de las iglesias históricas, me refiero a las iglesias presbiterianas, a las iglesias luteranas,
también a la iglesia anglicana, a estas iglesias me estoy dirigiendo, o también la iglesia metodista alcanza a considerarse como una iglesia histórica. Las iglesias neopentecostales principalmente se destacan por esto, principalmente las iglesias neopentecostales, que no es lo mismo que iglesias pentecostales. Más Hermano fuerte, Paulo, ¿la iglesia ¿sí? wesleyana en qué categoría está? Depende de cuál iglesia wesleyana se refiere, porque está la iglesia wesleyana, herederos directos del avivamiento wesleyano, fundado por John Wesley, que corresponde a una división después de la muerte de Wesley, o la iglesia wesleyana aquí en Chile, que esa es una iglesia pentecostal. Le pusieron wesleyana porque el fundador, que era de la iglesia pentecostal, predicaba a los mineros en Lota, pero esa es la única razón por la cual se llama iglesia wesleyana. La iglesia wesleyana, desconozco la que son herencia directa del movimiento wesleyano de Wesley en Inglaterra. No lo desconozco. Pero las otras iglesias wesleyanas en Chile son iglesias pentecostales. Corresponde a las iglesias pentecostales clásicas. Los otros wesleyanos son del movimiento de santidad, más bien, dentro del movimiento de santidad. La más famosa dentro del movimiento de santidad es la iglesia del Nazareno hasta ahora. La iglesia cristiana misionera también es del movimiento de santidad. Pero la más famosa, la más educada, podríamos decir, la más intelectual o más académica es la iglesia del Nazareno. Eso, ellos publican bastante y son muy exigentes. Los pastores de la iglesia del Nazareno son exigentes en el estudio. En el doctorado, por ejemplo, la iglesia del Nazareno, la universidad, hay una universidad, no recuerdo dónde se encuentra esa universidad, en Texas parece que es. Y mi profesor Osvaldo Fernández Giles fue el que era asesor de las tesis doctorales. Lo que le exigían a los estudiantes, a los pastores, pastores o diáconos, o laicos también, era tener dos idiomas adicionales maternos. Tenía que leer el inglés o el alemán o cualquier otro idioma, dos idiomas más al materno, griego, hebreo y arameo. Así sacaban ellos su doctorado en esa universidad. Muy exigente la iglesia nazarena, pero tiene muy buenas publicaciones y buenos teólogos. Billey es uno de ellos. El otro, Dunning también es otro teólogo de la iglesia nazarena. Bueno, los únicos dos autores que tengo. El otro no me acuerdo, el otro autor, pero Dunning y Billey son teólogos, pero muy renombrados. Son referentes de la iglesia del movimiento de santidad. Los neopentecostales, el método que emplean para la interpretación de la Sagrada Escritura es el método alegórico místico. Uno de estos ejemplos del método alegórico místico, cuando David toma 5 piedras para matar a Goliat, algunos dicen que se refiere al ministerio quíntuple. El apóstol, una piedra simbolizaba al apóstol, la otra piedra simbolizaba al profeta, la otra piedra simbolizaba a los pastores, evangelistas y maestros. Eh, Apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están. Eso es lo que simbolizaría las 5 piedras. Y otro vendrá y dirá, uno representa la fe, la esperanza, la abnegación, la fidelidad, la lealtad. Cada uno aplica e interpreta esos pasajes bíblicos de acuerdo a su propia imaginación. Por esa razón, por las predicaciones subjetivas, empleando el método alegórico místico, es que se requiere una predicación expositiva de la palabra de Dios. Ya están captando a qué se refiere el método expositivo, ajustarse al pasaje bíblico, captar el sentido original del autor cuando lo dijo. Y en ese sentido, en ese trabajo, captar lo que el Espíritu de Dios quiso comunicar a sus destinatarios originales. Y también la obra del Espíritu lo aplica y lo ilumina para ver cómo se aplica en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Hay un trabajo de fondo acá, porque demanda un estudio del contexto del pasaje bíblico y el análisis también de las palabras del pasaje bíblico.
mientras más herramientas tenga para elaborar sermones, mucho mejor será su sermón expositivo. Porque todos estos elementos se incluyen dentro de los sermones expositivos, analizar las palabras y ver el contexto histórico. Ahora en el verano vamos a dictar griego. Si alguien está interesado en estudiar griego y le va a ayudar para los sermones expositivos, le invitamos a inscribirse también para el verano. Hay un profesor de griego que va a estar dictando la clase en el Instituto Bíblico Pentecostal ¿Eso, eso qué y fechas esa materia le son, va a ayudar. ¿Sí, hermano hermano Jorge? Pablo? ¿Qué fechas son eso más o menos y cuánto tiempo dura? En enero van a ser un mes y medio más o menos, pero en el mes de Ya. enero y febrero. Ahí se va a dictar esa materia. Igual Pero le tienen va a unidades ayudar de crédito. 3 unidades de crédito, va a dar Ya. esa materia. Y le va a ayudar mucho para los sermones expositivos, porque ahí usted va a captar las palabras, va a determinar las palabras en el idioma bíblico. Y también la otra razón por la cual es necesario predicar sermones expositivos es por el escaso tiempo que las personas modernas le dedican a la vida espiritual. Bueno, esto no debiera ser así, pero es una razón. Un autor, el que escribe una introducción a los sermones expositivos, señala por el escaso tiempo que le dedican las personas a la vida espiritual. Pero esto es como solucionar un problema que no se va a poder nunca solucionar, que tiene que ver con la formación espiritual, la disciplina espiritual, donde las personas dependen del conocimiento de las Sagradas Escrituras solamente escuchando un sermón dominical. Pero el resto del tiempo, por sus diversas actividades, no tienen tiempo de educarse en la Sagrada Escritura, entonces dependen de lo que se predica el día domingo. Por eso, a eso se refiere aquí en este punto del escaso tiempo que las personas modernas le dedican a su vida espiritual, para escuchar y enterarse de lo que la palabra de Dios quiere decir. Por eso se debe predicar un sermón expositivo. Sigue el modelo de Jesús también, quien predicó a las multitudes y también predicó a los individuos. El mensaje, esta es la característica del sermón expositivo. El mensaje se extrae del texto bíblico, no se divorcia de la necesidad de las personas modernas, pero busca su respuesta directamente de la Biblia, y no en las filosofías humanistas o en las panaceas sociopolíticas o económicas de las corrientes postmodernas, sino que extrae su mensaje solamente de las Sagradas Escrituras. Se limita a la palabra de Dios. No lo utiliza como excusa para hablar lo que se le ocurra, o para hablar de temas de mensajes que son mensajes estimulantes, mensajes, ¿cómo se le llaman estos, hermanos, estos mensajes de los neopentecostales? Hermano Pablo, Motivacionales. Sí, ¿qué significa la palabra motivacionales. panaceas? No lo había escuchado. Panacea es una pastilla que soluciona todas las enfermedades. Hay un hermano que está en Temuco que estaba Ah, enfermo del estómago y hice la misma pregunta. Y él dijo, yo necesito esa pastilla, dijo, urgente, porque le dolía mucho el estómago. Estaba realmente muy mal, pero le dolía el estómago por estrés, lamentablemente. Era eso, estrés, porque fue a médico, no le encontraron absolutamente nada. Le dijeron, ¿usted parece que está muy estresado, tiene problemas? Sí, dijo él, tengo problemas. Pero bajó cualquier cantidad de peso. Qué terrible lo que hace el estrés, hermano, ¿eh? Eso es la panacea, una pastilla que soluciona todos los problemas. Bueno, por los mensajes subjetivos, cuando hablamos de mensajes subjetivos queremos decir que no se corresponde con lo que dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, ¿por qué dejó registrado el autor cuando dice, tomó 5 piedras para matar a Goliat? ¿Quería decir el autor que está hablando ahí de los 5 ministerios del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro? ¿Quería decir eso el pasaje bíblico? ¿Dejó registrado eso el autor cuando escribió que se refería a una piedra representaba el amor, la otra piedra representaba la mansedumbre, la otra piedra la paz,
el dominio propio y la fe quería representar eso, me parece mucho que es un invento solamente de los predicadores actualmente. O otros podrían interpretar que una piedra simboliza el gobierno episcopal, la otra piedra simboliza el congregacional, la siguiente piedra la presbiterial, episcopal, congregacional, presbiterial, representativa, y la otra una mezcla de todos. Ya entendíamos las 5 piedras. ¿Querrá significar eso realmente? No, es un invento de parte de las personas que van a predicar ese mensaje bíblico. Bueno, Pablo, Hermano Cristian, adelante. eh, en relación a lo que comenta de las piedras, Sí, eh, y ahora 4 piedras eran para 4 gigantes más que estaban al final. no, que lástima, hermano Cristian, no se alcanzó a escuchar bien. Se cortó el audio. ¿No se escucha? Aló, aló. Sí, se escucha entrecortado. Ya. Quizá Después no comento tiene la entonces. cámara encendida. Más o menos, entonces. Bueno, ahora se mutió. Quedó muteado ahora, hermano Cristian. No apagó la cámara, pero quedó muteado. O lo puede escribir igual, hermano Cristian, y lo leemos. ¿Qué interpretación se han dado a las piedras? Impresionante. ¿Ahí se escucha? ¿No? Sí, a ver, ahora le escuchamos, hermano. Recording in progress. Ah, qué lástima. Eh, No, ¿No? qué lástima, se corta lamentablemente, hermano Cristian. Bueno, vamos a seguir entonces. Si lo escribe, lo podemos leer bien, hermano Cristian, porque con el audio estamos muy pésimos con el audio. Se corta mucho. Definición de la predicación expositiva. Alguien me está llamando, pero estoy en clase ahora. Bien. Definición de la predicación expositiva. Aquí hay que poner atención, mis hermanos, porque creo que no fue suficiente el libro o las notas que le envié a los correos electrónicos acerca de la definición, ejemplo y modelo de un sermón expositivo. Pensé que iba a ser suficiente. Bueno, quizás el tiempo también, todo eso depende del tiempo. Quizás el hermano lo leyó muy rápido, no pudo trabajar ni concentrarse mucho en lo que es un sermón expositivo. Pero aquí vamos a profundizar un poco más de lo que es un sermón expositivo. Yo creo que a todos le pasó lo mismo, no sé. Bueno, ahí me envían sus sermones, mis hermanos. O al final, cuando veamos ejemplos de sermón expositivo, me dicen si hicieron algo parecido o totalmente diferente. El sermón expositivo es el que se ocupa principalmente de la exposición de las escrituras, expone las sagradas escrituras. Esto no excluye el argumento y la exhortación con referencia a las doctrinas, porque es un sermón. Los sermones tienen que tener exhortación. Es decir, usted debe, queridos hermanos, debemos leer más la palabra de Dios. Tienes que dedicarle tiempo a la lectura de la palabra. Tienes que asistir a la iglesia, congregarte. Tienes que ofrendar para la iglesia, preocuparte de los asuntos económicos de la congregación. Porque todos nosotros somos responsables de sustentar económicamente al siervo de Dios que está en nuestras congregaciones. Y también nosotros somos responsables de pagar los gastos comunes de la iglesia. El arriendo, o si tiene una casa, una propiedad, la luz, el agua y todo lo que conlleva la mantención de una iglesia. Tienen que tener un sermón, como todos los sermones, porque el sermón expositivo es un sermón, tiene que tener exhortación. Y también se puede referir a doctrinas y lecciones que la exposición desarrolla. Es una exposición y aplicación detallada de 3 o más versículos de las Sagradas Escrituras.
los cuales proporcionan todos los puntos principales del sermón y se desarrolla alrededor de una misma idea central o proposición. Alguien escribió de 3 o más versículos bíblicos. La definición tradicional de lo que es un sermón expositivo es una porción extensa de las Sagradas Escrituras, porque 3 versículos bíblicos igual es muy poco. Se puede realizar, sin embargo, en tanto el predicador se ajuste a esos 3 versículos bíblicos. Pero para facilitarle el trabajo al predicador, extender un poco más la porción de las Sagradas Escrituras y armar el bosquejo en base a esa porción de las Sagradas Escrituras en la cual va a basar su mensaje, su sermón, o va a estructurar su sermón. Y obviamente el sermón va a estar estructurado se va a estructurar las divisiones principales y las subdivisiones se estructuran en base a ese pasaje bíblico nada más. No emplea ningún otro pasaje de las Sagradas Escrituras del Antiguo Nuevo Testamento, de otra porción de las Sagradas Escrituras. Solamente se limita al pasaje en la cual va a basar la estructura de su sermón y la cual leyó para armar su sermón. Otra definición de un sermón expositivo es la técnica de desarrollar y presentar pasajes extensos de la Escritura de una manera práctica, diseñada para producir una reacción favorable en la congregación. Es una técnica. Robinson señala que el sermón expositivo es la comunicación de un concepto bíblico, derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico. Aquí hay un trabajo de fondo entonces para elaborar los sermones expositivos. Hay que realizar un estudio histórico. El estudio histórico lo dan los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos, las introducciones al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, a la introducción a la Biblia. Ahí va a encontrar esta información, estudio histórico, el estudio gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, para cumplir esto que nos está pidiendo en Robinson de un sermón expositivo. Se debe utilizar herramientas, y estas herramientas son los comentarios exegéticos del cual estuve hablando. Envié también al WhatsApp algunos ejemplos de comentarios exegéticos. Esos libros, esos comentarios le van a ayudar. Trabajamos entonces para armar sermones con herramientas, porque necesitamos la ayuda, porque nosotros interpretamos la Biblia en comunidad. No interpretamos la Biblia de manera aislada, sino que la interpretamos en comunidad. Por eso que recurrimos a los diccionarios, a los comentarios, a los libros de introducción a la Biblia, y comentarios exegéticos y comentarios contextuales del pasaje en particular. Todas esas herramientas nos ayudan para comunicar el mensaje sagrado. Por lo tanto, lo que yo voy a comunicar a la iglesia es el resultado de un diálogo y asesoría de muchas personas que ni siquiera ya existen, porque ya fallecieron algunos, y otros que existen en otras partes del mundo y hablan otro lenguaje. Pero tenemos su trabajo, tenemos sus obras, tenemos sus libros, y ellos nos ayudan. Por eso estamos interpretando la escritura en comunidad. ¿Y qué más? Que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador, y luego a través de este a sus oyentes. Debe tener un sermón expositivo más de un versículo bíblico. Un sermón expositivo que tiene un versículo bíblico no es un sermón expositivo. Tiene que tener más de un versículo bíblico, pues el pensamiento radica en los párrafos, no en una frase. Un sermón textual basa su sermón en un texto. En cambio, un sermón expositivo en párrafos, en una porción extensa de las Sagradas Escrituras. El sermón temático se basa en la frase u oraciones. La exposición es la predicación que deriva su contenido directamente de las Sagradas Escrituras. Por eso que debemos predicar sermón expositivo, porque nos ajustamos, nos limitamos y somos consecuentes y coherentes con esa porción de las Sagradas Escrituras nada más, sin buscar en otras partes, aunque sea del mismo autor, lo que escribió en otras epístolas,
Eso no se debe considerar, sino limitarse a esa porción bíblica nada más. Enfocarse a esa porción bíblica. Eso es un sermón expositivo. Buscando descubrir su significado divino, intencional. Bueno, aquí el Señor nos ayuda entonces por medio de la iluminación. Claro, el Señor nos está iluminando aquí. Nos ilumina por medio de recursos que ha entregado y ha dado a la comunidad. Son dones de Dios que ha dado a la comunidad. Los exégetas son personas que Dios le ha dado dones. Dones de, ¿qué puede ser? Dones de interpretación de la Sagrada Escritura, de maestro, de exhortación, de servicio, bueno, varios tipos de dones. Por lo tanto, todas estas obras de comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, comentarios exegéticos, comentarios contextuales de la palabra de Dios, introducción a la Biblia, son dones de Dios a la iglesia, que la iglesia no debe despreciar para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso que trabajamos con herramientas. El carpintero, cuando trabaja, emplea muchas herramientas. Emplea martillo, una sierra, algo para medir y no sé cuántas otras herramientas. Los que son carpinteros saben todas las herramientas que utilizan. Bueno, también el predicador utiliza muchas herramientas. Arma su sermón utilizando varias herramientas. Observar su efecto sobre aquellos que lo recibieron por primera vez también. Y aplicarlo a aquellos que buscan su dirección en el presente. Es el desafío del predicador de sermones expositivos. Consiste de una profunda penetración en y comprensión de los pensamientos de Dios. Eso es lo que intenta buscar el predicador que se basa sus sermones en sermones expositivos. Quiere saber los pensamientos de Dios. Lo ha revelado, no es que esto va a ser una profanación, algo de imposible de buscar, sino que Dios lo ha revelado en las Escrituras. A eso se refieren los pensamientos de Dios. Y poderosamente presentado en la aplicación directa y personal de las necesidades y problemas de las personas que viven hoy en día. No es tedioso, confuso y trivial comentario versículo por versículo como muchos imaginan. Un sermón expositivo no es un comentario versículo por versículo. No es eso, un sermón expositivo. Ni es una presentación de una verdad bíblica académica. Tampoco un sermón expositivo es una presentación de una verdad bíblica académica. Porque no es un artículo, no es una tesis, no es una monografía, un trabajo científico. Esto es un sermón expositivo. No es ni lo uno ni lo otro. No es una exposición versículo por versículo, tampoco es algo académico. Sino un análisis vigoroso y cautivador de la realidad que fluye desde la mente de Cristo, por medio del Espíritu, y del predicador de las vidas y circunstancias diarias de la gente del siglo XX. Eso es un sermón expositivo. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un sermón expositivo? Los elementos son los siguientes, vamos a verlo de inmediato. Es la exposición detallada del pasaje bíblico, es una exposición detallada. Proporciona el significado de un pasaje basándose en la explicación de sus palabras y frases claves. Por ejemplo, el cristiano espiritual desarrolla el fruto del espíritu. Uno de estos frutos es, una virtud del fruto del espíritu es el amor. En el mundo grecorromano se utilizaban varios vocablos para referirse al amor. Storgé era uno de ellos, Pileo, también estaba el eros, y también estaba el ágape. Y el pasaje bíblico de Gálatas, el vocablo que se utiliza ahí es el ágape. ¿Y cuáles son las características de ese amor ágape? La característica de ese amor ágape es que es racional, es voluntario, es sacrificial, es infinito, es incondicional y es permanente, no es intermitente, no es variable,
sino que constante. Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo el predicador ahí? Explicando una palabra con mucho detalle. Del mismo modo, después pueden seguir mencionando los frutos del Espíritu, la mansedumbre, la benignidad, por ejemplo. Esa es la característica de este sermón, de un sermón expositivo. Analiza las palabras, explica las palabras. Cómo lo entendieron los escritores, los destinatarios originales cuando se lo escucharon por primera vez o cuando lo leyeron por primera vez. Y es lo que el Espíritu de Dios quiso comunicar a la iglesia del siglo I, cuando se registraron las epístolas o los libros del Nuevo Testamento. El otro elemento esencial de un sermón expositivo es la aplicación. Se expone, se detalla, se explica, pero también se aplica, porque es un sermón. No es un comentario, es un sermón. Es necesario entonces relacionar la verdad del sermón con la vida cotidiana de las personas, de modo que obtenga una respuesta de parte de los oyentes. Es una aplicación. Es el otro elemento. Tiene que aplicarse ese pasaje bíblico. No comentarse nada más, sino aplicarse. Si el amor es, eh, es relacional, es una acción, es sacrificial, es infinito, es permanente, es constante, incondicional, y, y no es irracional y voluntario, una decisión, no es emocional, entonces el predicador le aplica el mensaje a los miembros de la congregación. Entonces nosotros no debemos sentir amor, sino que debemos manifestar en actos concretos el amor de Dios. Y debe ser incondicional, no debe reunir ninguna condición en la persona para que nosotros manifestemos y expresemos el amor. Y debemos sacrificarnos como Cristo se sacrificó para amar. Ahí estamos aplicando el pasaje bíblico. Esa es la característica del sermón expositivo. Aplica el pasaje. Otro elemento esencial de un sermón expositivo. Aparte de la exposición detallada, la aplicación tiene que aplicarse el mensaje porque es un sermón. Cuando comienza la exhortación, la aplicación, comienza el sermón, decía Spurgeon. Todos los puntos principales deben proceder de un mismo pasaje de las Sagradas Escrituras. Esto quizás es lo más característico de un sermón expositivo, porque los otros, la exposición detallada, la aplicación, lo podemos encontrar en cualquier otro sermón, excepto el punto 3. Y esto es, yo creo que lo esencial de un sermón expositivo, que la división principal se extrae del pasaje que uno leyó, y en el cual basa su sermón. Y las subdivisiones se estructuran en base a los pasajes bíblicos que nosotros utilizamos para basar nuestro sermón. Por ejemplo, Romanos, capítulo 5, verso del 1. Habíamos dicho que debe ser una porción extensa de la Sagrada Escritura, entonces. Romanos, capítulo 5, verso del 1, hasta el versículo 11. Perfecto, hasta el versículo 11. Muy bien. Eso significa entonces que la división principal de mi sermón, recuerde siempre con números romanos, se va a extraer del libro de Romanos, capítulo 5, verso del 1 al 10. Ya, vamos a tratar de armar este sermón rápido. Resultados. Resultados de la justificación. Justificación. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Resultados. Excelente, muy bien, gloria a Dios, ya captaron lo que es. Veamos los resultados de la justificación por medio de la fe, esa sería mi proposición. Aquí lo estoy resumiendo brevemente. Conozcamos los resultados de la justificación por medio de la fe. ¿Cuáles son esos resultados? Paz con Dios. ¿Y eso a dónde lo dice? En Romanos capítulo 5, verso 1. Perfecto.
¿Qué otro resultado se produce cuando nosotros somos justificados? Entrada a la gracia. Entrada a la gracia. Romanos capítulo 5, verso. ¿Qué verso es? Verso 2. Perfecto. ¿Qué otro resultado se produce al ser justificado? La Nos gloriamos en la santificación. esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. Hermano Lecer, por favor, menciónelo. Santificación. Santificación. Perfecto. Santificación. Ya. ¿En qué versículo bíblico dice santificación, hermano Eleazar? Hechos 26:18. Ya. Hechos 26, 18. ¿Qué dicen los hermanos No está dentro respecto de... del texto. Muy bien, excelente. Entonces, si no está dentro del texto de Romanos capítulo 5, verso 1 al 11, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para confeccionar un sermón expositivo con respecto a esto de la santificación? ¿Qué haría usted en este caso? Eliminarlo. Exactamente. Hay que eliminar todo lo que no corresponda a Romanos capítulo 5, verso del 1 al 11. Hay que eliminar. Muy bien. Porque un sermón expositivo, la estructura se basa en la sección que nosotros utilizamos para basar nuestro sermón, que es, en este caso, Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Perfecto, sigamos. Pero está bien porque así nos ayuda a corregirnos sobre la marcha. Nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. En la esperanza. Romanos capítulo 5, verso 3. Otro resultado de la justificación por medio de la fe. Dice antes, estamos firmes. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos, nos gloriamos en las tribulaciones. Y yo creo, hermano Eleazar, que eso lo podemos dejar en la cual estamos firmes. Yo lo En dejaría gracia. exactamente, sí, exacto, ahí lo dejaría. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ya, yo creo que hasta ahí es porque esto es un modo de ejemplo nada más. Si no va a salir otro sermón. Pero aquí tengo que dejar el versículo bíblico al lado, porque esto es un sermón expositivo. Capítulo 5, verso 3 también, ¿cierto? Verso 3. Perfecto. Entonces, ahora tengo que desarrollar las subdivisiones. Paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es por medio de Jesús. Jesús. Capítulo 5 otra vez. Pero como ahí ya lo mencioné, entonces ya no hay necesidad de volver a poner capítulo 5, verso 1, sino que ahora pongo solamente verso 1 porque arriba dice que estamos trabajando con el capítulo 5. Esa paz es por medio de Jesucristo. ¿Qué más? ¿Habrá otra subdivisión? Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia. Paz para con Dios. ¿No hay más? Entonces, tenemos que emplear otro recurso aquí. Esa paz es por medio del Señor Jesucristo. Pero esa paz es por medio de la fe. Esa paz es por medio de la fe. Claro. Quizás podríamos dejar la fe primero y después Jesús de la fe. Porque ahí tendríamos que explicar lo que es la fe. Ahí está.
¿Se entendió, verdad, mis queridos hermanos, la estructura de un sermón expositivo? Todas las divisiones Sí, principales se extraen del pasaje bíblico y las divisiones principales también del pasaje bíblico. Desarrollan el pasaje bíblico. Bien, eso es lo que queremos decir. Y hermano esta es la Pablo, característica fundamental de un sermón expositivo a diferencia de los otros. Y es lo que más se debe predicar, el más recomendable en nuestros sermones, en nuestras iglesias pentecostales. Hoy qué maravilloso sería, hermano, predicar sermones positivos en todas las iglesias pentecostales. Imagínense que todos los hermanos predicadores de las iglesias pentecostales tomaran homilética y en sus templos predicaran sermones positivos. Imagínense lo que se podría producir. Conocimiento bíblico, pero profundo, profundo de la palabra de Dios. Adelante, hermano Jorge. sí, le decía que cuando tomamos un mensaje expositivo, la idea es cerrar con todos los versículos, o sea, agrupar los versículos. Si son 12 versículos, puedo agrupar las ideas. Si tengo 3 ideas en esos 12 versículos, abarcar también los 12 versículos, de tal manera que mi sermón esté completo, abarcando lo que yo leí, no dejar, digamos, de lado algunos versículos, ¿no? No necesariamente, hermano Jorge, no necesariamente, porque usted es Ya, el que estructura su sermón, usted lo elabora, usted sabe qué énfasis darle a ese sermón en particular según la necesidad de los hermanos. ok. Usted lo está articulando ahí. Usted escoge los versículos bíblicos, recuerden, usted lo escoge. Perfecto, muy bien, sigamos, sigamos, sigamos. ¿Dónde estábamos nosotros? Todos los puntos principales deben proceder de un mismo pasaje de la Escritura. Bien. Se basa en 3 o más versículos consecutivos. Esto ya lo intuyen, ya lo saben porque vimos un ejemplo, una porción extensa. Aquí vimos del capítulo 5, verso 1 al verso 11. Tiene una proposición. Excelente. Tiene una proposición. Claro, porque es un sermón. Los sermones tienen proposición. La proposición de el ejemplo que vimos anteriormente, yo lo pondría de la siguiente manera. El apóstol Pablo en esta sección de Romanos, pues ya lo habíamos leído ya, en esta sección de Romanos, enlista, enlista varios resultados de la justificación, de la justificación, de la justificación por fe, por fe. Así yo dejaría mi proposición, mis hermanos. Usted quizá lo puede elaborar de otra forma, no importa. El apóstol Pablo en esta sección de Romano enlista varios resultados de la justificación por medio de la fe. Allí yo no hice toda esta mi proposición completa. No hice interrogante seminario, oración de transición y palabra clave. Esta es mi proposición. No hay interrogante seminario, no hay oración de transición y palabra clave formalmente escrita. Pero la interrogante seminaria está implícita allí. Y también está la oración de transición y está la palabra clave. Esta es mi proposición completa. ¿Cuál es la palabra clave ahí, mis hermanos? Resultados. Resultado. Exactamente, resultado. ¿Está la palabra clave entonces? ¿Está la oración de transición y la palabra clave? Y ahí está mi proposición también. Esa es una proposición completa, que está implícita la pregunta y la oración de transición y palabra clave, todo junto. Anteriormente nosotros estábamos aprendiendo a elaborar distintos tipos de proposiciones. Y también aprendimos la interrogante semonaria, la oración de transición y palabra clave. Pero era para que supieran que todo sermón tiene estos elementos. Pero a medida que vamos avanzando en la elaboración de sermones, esos elementos están implícitos, aunque no se menciona explícitamente en el papel, pero está allí. Hermano Jorge.
Sí, es necesario en el sermón expositivo que vaya un título, que yo presente a la audiencia, a la iglesia el título, o simplemente me pongo a predicar colocando mi proposición y empiezo a desarrollarlo. Como usted prefiere, hermano Jorge. Ahí usted libre tiene su propio estilo de predicar. Ahí usted determina si es conveniente o no es conveniente. Ah, ya, pero Eso no, es lo no, que... no es una obligación, es de acuerdo a lo que yo, como me sienta más cómodo y cómo quiero presentar el mensaje. Lo importante es que sea ordenado. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Así es. Así es. Perfecto. Bien. Entonces esto lo vamos a eliminar y continuamos. Etapas iniciales de la predicación expositiva. ¿Cuáles son las etapas iniciales? Primero, selección y estudio del texto bíblico. Aquí ya, a modo de ejemplo, vimos Romanos capítulo 5, verso del 1 al verso 11. Entonces, eso sería nuestro versículo bíblico que ya hemos seleccionado. Predicar toda la Biblia, se debe tocar todos los libros de la Biblia en forma completa y sistemática hasta tocarlos todos. Imagínense un pastor de iglesia, un predicador, un evangelista. Claro que el evangelista va a ser obvio, evidente, que en su archivo de sermones va a tener más sermones evangelísticos que pastoral, de aliento, consagración o ético moral, por ejemplo. Van a abundar los sermones ahí o doctrinales, van a abundar los sermones evangelísticos. Un pastor de iglesia puede predicar toda la Biblia. Qué maravilloso sería eso, hermano, ¿eh? Alguien que se dedique, un pastor que haya tomado homilética, que haya tomado también la hermenéutica y la exégesis, y también haya estudiado en un seminario bíblico, en un instituto bíblico. Conoce toda la Biblia. Por lo tanto, ya conoce cada uno, la naturaleza de cada una de las obras. La teología, la historia de la iglesia tiene pero realmente un potencial extraordinario, porque en algún tiempo, en algunos años, va a predicar toda la palabra de Dios, toda la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y si lo predica de manera expositiva, tiene el potencial incluso de escribir un comentario bíblico, porque ya estudió, trabajó, analizó cada pasaje, cada porción de la palabra de Dios. Y de acuerdo a la sección que escogió para predicar, le da para evangelístico, un sermón doctrinal, otro ético-moral, otro de aliento, pastoral o de consagración. Ha predicado distintos tipos de sermones. Se debe predicar toda la Biblia entonces. Alternar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el caso de un predicador que permanentemente está predicando los días domingos, se deben alternar Antiguo y Nuevo Testamento, para mantener un equilibrio en los temas de predicación que se toma en ambos libros, o es decir, en ambos testamentos. Este, Esto ofrece una gran ventaja sobre la predicación textual. La predicación textual, ¿a qué se refiere? Un- una predicación textual se basa en un texto bíblico. Siguiendo el mismo ejemplo, un sermón textual se basa simplemente en Romanos capítulo 5, verso 1. No considera los otros versículos bíblicos. No considera los versículos anteriores ni los posteriores. Simplemente predicaría: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí también estaría hablando acerca de la justificación por medio de la fe. Pero ya necesita más material para armar su sermón. ¿Qué va a hacer si él necesita más material para armar su sermón? Va a buscar pasaje bíblico de otra porción de la Escritura. El problema es que se descontextualiza porque en otras porciones de la Sagrada Escritura trata de otros temas, no tiene que ver con la razón por la cual el apóstol Pablo en este pasaje bíblico a estos destinatarios escribió esta sección, porque soluciona problemas distintos. Entonces ofrece gran ventaja sobre la predicación textual, ya que obliga al predicador a explorar los temas difíciles de las escrituras y no solo los más populares.
Porque los que predican sermones textuales, predican sermones que están más familiarizados, nada más, lo que dominan más. Pero el predicador de sermones positivos lo obliga a predicar toda la Biblia y abordar aquellos pasajes que son difíciles de trabajar. El, el sermón expositivo es más exigente, demanda más trabajo, más esfuerzo, más abnegación, más disciplina de parte del predicador, porque es más riguroso, porque trata de analizar las palabras, el contexto político, histórico, de determinar lo que el Espíritu de Dios quiso decir a esos autores originales y cómo lo entendieron los destinatarios originales y cómo lo podemos aplicar a nosotros hoy día. Es exigente este tipo de sermón. Para los predicadores negligentes van a tratar de escabullirse de este tipo de sermones positivos. O, o el predicador que tiene poco tiempo no va a trabajar este sermón expositivo. Va a tratar de predicar lo que pueda nada más, con el menor tiempo de preparación. Pero el predicador que es responsable, que el predicador que es serio de la Sagrada Escritura, que quiere realmente saber, estar seguro de qué es lo que el Espíritu de Dios quiso comunicar a los originales y cómo lo entendieron, va a esforzarse en predicar sermones expositivos. Hay que evitar el tedio cuando se predican sermones positivos. Si una serie se hace muy larga de sermones positivos, tiende a cansar la congregación. Por ejemplo, si alguien quiere predicar un sermón expositivo todos los días domingos basado en el libro de Romanos, por ejemplo, puede haber un predicador que ya lleva 3 meses predicando sermones expositivos basados en el libro de Romanos. Los hermanos van a comenzar a cansarse, porque saben que va recién en el capítulo 5 y lleva 3 meses. Y son 5 capítulos nada más, y queda harto. Entonces, aquí va a seguir predicando Romanos. ¿Hasta cuándo? Vamos a estar predicando 2 años acerca de Romanos. Por eso hay que ir alternando, cambiar con otros sermones temáticos, puede ser de alguna doctrina, sermones biográficos del Antiguo Testamento, puede utilizar sermón textual, ¿sí? Sea sermón analógico, pero ahí se van alternando. Y después volver otra vez por la serie de sermones del libro de Romanos. Hay que evitar el tedio cuando se predican sermones positivos. Don Hermano Pablo, Cristian, ¿se escucha ahora, cierto? perfecto. En una oportunidad año atrás, un hermano de la congregación ¿Mm? leyó en el momento de predicar el libro de Ruth completo, Ya, wow, todos los capítulos completos. Se demoró, no sé, unos 20, 25 minutos leerlo, era un anciano. ya, Y después lo exhortó. wow. Ha sido como la... ¿Cuánto tiempo? No, no, mire, la exhortación no fue tan larga, pero el Ya, tema fue que leyó completo el libro de Ruth, no me acuerdo cuántos capítulos son, pero lo leyó verso por verso y ya, ya velocidad de un anciano en este caso. Igual fue wow, un poco incómodo, había gente nueva, es complicado. ya, wow. Bueno, pueden pasar eso, ¿eh? Pueden pasar eso. Bien. Evitar el tedio. Bueno, ya explicamos lo que es evitar el tedio. Es decir, si alguien un pastor predica todos los días domingos un mismo libro, aunque va avanzando, por supuesto, pero hay que ir variando, darle otros sermones. Delimitar el pasaje también. Es muy importante este punto. El expositor procurará que su pasaje tenga unidad lógica. Cada uno de sus párrafos debe tener una idea central. A esto se le llama perícopa. La perícopa es una porción de las Sagradas Escrituras que desarrollan una idea, que tienen un tema central. Eso es lo que hay que buscar. Bueno, aquí en la Biblia que nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, aquí en Romanos, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 12, le ponen los editores le ponen un subtítulo, el ejemplo de la fe de Abraham. Y después, el mismo capítulo 4, verso 13 al verso 25,
los editores de la Biblia le pusieron otro subtítulo, la promesa realizada mediante la fe. Aquí nos facilitan un poco esta unidad de pensamiento, aunque no siempre se relaciona, pero generalmente está bien y coincidiría con lo que nosotros definimos la delimitación de un pasaje de la Escritura. Por lo tanto, también hay otro trabajo ya está adelantado, ya está hecho por los editores de las Biblias actuales. El principio básico del estudio bíblico. ¿Cuáles son? Esto ya lo habíamos visto, pero lo repasamos todo. El estudio del contexto es importante. El contexto histórico. Por ejemplo, si estudiamos el profeta Isaías, se debe entender el contexto histórico del profeta Isaías, en qué época él vivió, en el año 740 al 700 antes del Señor Jesucristo, cuando prevalecía el imperio de los asirios y estaba el pueblo de Israel y de Judá junto, y después cayó el pueblo de Israel en el año 722, solamente sobrevive la tribu de Judá. En los reyes también menciona otro contexto futuro, pero que él no conoce, pero que se relaciona con su mensaje, que es el imperio babilónico. Habla también de la expatriación del pueblo de Israel cuando se va a Babilonia. 70 años van a estar allá, después van a volver, van a regresar bajo otro imperio que va a ser el imperio de los medos persas. Entonces el profeta Isaías le obliga al predicador a conocer estos imperios, los asirios, los babilonios, los medos persas. Y lo que ocurría con el pueblo de Israel, y se va a enterar también de la caída del reino del norte, la caída de Judá y después la repatriación. Contexto político, militar, ayuda económico, también social, religioso, todos esos elementos sirven para entender la Biblia. Eso tiene que ver con el contexto. El estudio del libro también, el otro paso, el otro procedimiento. ¿Quién es el autor? Estamos con Isaías. Isaías es el autor. ¿Quiénes son los destinatarios? Israel del norte, Judá del sur también. El tema central, algunos dicen que la santidad de Dios, creo que el tema del profeta Isaías, y el contenido general del profeta Isaías. Eso también se debe estudiar, pero eso se encuentra ya hecho, hermanos. Está realizado ese trabajo, ya alguien lo realizó por nosotros. Simplemente nosotros debemos adquirir ese material y esa herramienta que está disponible para todos los predicadores. Los libros de introducción a la Biblia, los comentarios bíblicos, los diccionarios bíblicos, la introducción a los profetas, todo ese material ya está disponible. Lo que necesitamos simplemente es adquirir el material para armar nuestros sermones. Hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos económicos. El predicador debe tener herramientas, como un carpintero tiene muchas herramientas. Mientras el maestro sea un mejor carpintero, más herramientas y de calidad tiene. También un médico también tiene herramientas, una cantidad extraordinaria de herramientas. Si le falta una herramienta, va a tener ciertos problemas para desarrollar su trabajo. Un militar debe también tener armamentos, los mejores armamentos, los más tecnológicos, los más actuales, le asegura, le garantiza o tiene ventaja ese ejército sobre otro que tiene algunas armas que están desfasadas, que ya no son útiles. Se enfrenta o hay una batalla, una guerra. También el predicador debe tener herramientas de trabajo. Son herramientas de trabajo. Todas estas personas, los soldados, los médicos, los ingenieros, los carpinteros, tienen herramientas. Y los que aman su oficio, aman su profesión, invierten en mejores herramientas, de calidad, buenas herramientas. Mientras más tecnológico, mucho mejor todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los predicadores? Invertir en herramientas. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Comentarios bíblicos, comentarios exegéticos. ¿Cuánto cuesta un comentario bíblico? 45.000 pesos, 60.000 pesos, 65, 42, 35. Y no solamente uno, sino dos. Mientras más herramientas tengan, mucho mejor para realizar su trabajo.
no para jactarse, para lucirse, sino que debe estar orientado para servir a la iglesia local, la cual Dios nos dejó para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Para eso. Esa debe ser la razón. Bueno, Pablo, Invertimos nosotros, pero para servir a los hermanos, para que crezcan, para reproducir la imagen de Cristo. Fíjate, nosotros necesitamos invertir dinero en comprar estos libros entonces del cual estoy hablando. Hermano Jorge, adelante. sí, bueno, concuerdo con lo que usted dice y también agregar que es importante saber qué tipo de libros o de Biblias con comentario poder adquirir, ya que hace un tiempo cuando yo le pregunté a usted acerca de la Biblia de Jimmy Swaggart, que me llamaba mucho la atención, usted decía que la verdad que no la había visto, no la había analizado. Bueno, yo me di el tiempo de analizar algunos textos y la verdad que para mi sorpresa me encontré con varias cosas que son totalmente fuera de la Biblia. Me sorprendió mucho para ser un predicador de renombre dentro de la línea pentecostal, pero hay bastantes errores en esa Biblia. Y lo peligroso es que esa Biblia está en muchos lugares porque entiendo que esa Biblia la regaló y están, he recorrido varias partes y en varias partes los veo ese tipo de Biblia. Entonces ahí también la importancia de saber qué tipo de mentores, de expositores poder seguir dentro de nuestra línea pentecostal y que sean buenos, o sea, que vayan apegados a lo que realmente dice la palabra del Señor y no comentarios como lo que usted nos habló al principio, eh, que muchas veces se ve mucho en el neopentecostalismo, pero también en la iglesia pentecostal se ve bastante a veces como imaginación de cosas que realmente no dice la Biblia. Correcto. Muy bien, hermano Jorge. Perfecto. Bien. Sí, la pregunta Eh, era frente a eso, ¿qué autores recomienda? Por ejemplo, poder escuchar autores pentecostales, poder escuchar mensajes positivos de ellos, por ejemplo, porque, por ejemplo, los calvinistas tienen como referente a John MacArthur, Piper. Nosotros, por ejemplo, qué buenos expositores tenemos en el ámbito teológico, tanto en libros como también en quizás en poder escuchar su prédica. bueno, yo no escucho mucho prédica de internet o de predicadores, así que no podría presentar algunos o recomendar algunos. Hay uno, aunque no lo conocen, no sé si está en internet, Jaime Masure, uno de ellos chileno, que es profesor de exégesis en Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios. Otro predicador también, bueno, él no es exégeta, pero director de ISUM, Mike Childs, otro de ellos. Pero son desconocidos, son profesores ellos. Pero ahí no conozco a alguien más. Tendría que buscar para escuchar algunos. Pero ellos son pastores, pero no suben sermones a internet. Libros, comentarios bíblicos. Craig Kinner es uno de los buenos. Craig Kinner. Es de la iglesia metodista más que pentecostal, pero es de la misma línea, porque el pentecostalismo proviene de los movimientos wesleyanos y del metodismo. Craig Kinner es un erudito del Nuevo Testamento, un erudito bíblico, un doctor en Biblia. Craig Kinner. Todo lo de Craig Kinner, y de hecho el comentario contextual del Nuevo Testamento, él es el que lo escribe. Un escritor prolífico. Todo lo de Craig Kinner hay que adquirirlo. El último que yo tengo de Craig Kinner es... Aquí voy a Hermenéutica buscarlo del aquí. Espíritu, ¿no? Creo que tiene un libro que se llama Hermenéutica del Espíritu, Sí, que lo he desenfocar escuchado fondos. que es muy bueno. Este es Craig Kinner. Craig Kinner. La historia del espíritu. Es voluminoso la obra, ¿eh? Es realmente voluminoso. Tiene cuántas páginas. Es una obra académica esto. No, tiene, es realmente extraordinario porque de contenido tiene, a ver, de contenido tiene cuántas páginas. Desapareció las páginas aquí, 325, 326.
331 páginas. Y, y esta otra parte, esto es el contenido de aquí. Y acá son las referencias, referencias bibliográficas. Dios mío, qué extraordinario. Impresionante. Es una obra académica este de Craig King. Y se podría presentar. Pero desconozco otro. Bien. Entonces, ya habíamos dicho, estamos en el delimitación del pasaje, principio básico de estudio bíblico. El estudio del contexto importante, el estudio del libro, el autor, destinatario, el tema central, el contenido general de la obra. Eso se encuentra en los comentarios, diccionarios, comentarios exegetivos. Leer el texto varias veces es la versión preferida. Es muy importante. Entonces, en otro sermón se basó en Romanos capítulo 5, verso del 1 al verso 11. Entonces, esa porción yo lo leo varias veces. Y después, varias veces, en otras versiones. En la Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, en Nueva Versión Internacional. En la primera lectura se determina el asunto que trata el pasaje. El asunto aquí yo creo que es la justificación, en Romanos. A primera instancia, quizás si lo leo bien varias veces y en otras versiones bíblicas, después el asunto va a ser otro, quizás. Pero en la primera lectura se determina el asunto. La segunda lectura, los personajes y las características de cada uno de los personajes. La tercera lectura, cuestiones del lenguaje, tales como palabras, frases significativas, entre otras. La cuarta lectura, darle al pasaje un título específico. Son varias veces entonces. Por eso quizás no se arman tantos sermones positivos, ¿eh? Porque es verdad, hay muchos hermanos que han tomado homilética y han sido graduados de instituciones teológicas, pero que no predican sermones positivos, quizás porque hay alto trabajo que hacer, hay que leer varias veces el pasaje bíblico, no solamente una vez. Ejemplos ahora de sermones expositivos. Como se puede dar cuenta usted acá, mis hermanos, este es de Efesios capítulo 1, verso del 3 al verso 14. Y tenemos Efesios entonces en el capítulo 1, verso del 3 al verso 14. Le voy a dar lectura y ahí ustedes me van indicando después, cuando analicemos este sermón, las porciones donde se encuentra la estructura. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Lo dije muy rápido, parece, ¿o no, hermano? ¿No está bien? ¿Está bien, Analicemos. hermano? Muy bien, perfecto. Analicemos entonces este sermón. Una declaración de gratitud, el título que el predicador le asignó a esta porción bíblica. Él le puso este título después de haberlo leído muchas veces en la versión preferida y después en muchas otras versiones. En esta declaración de gratitud hecha por el apóstol Pablo, encontramos razones justas por qué nosotros también debemos dar gracia a nuestro Dios.
¿Cuál es la palabra clave de esta proposición, por favor? Identifique la palabra clave y le vamos a dar una Razones. estrellita. ¿Cuál, hermano Eleazar? Razones. Razones, perfecto. Una estrellita para el hermano Eleazar. Razones, entonces, es la palabra clave de este sermón. Ahí usted se da cuenta, hermano. No hay interrogante sermonaria, oración de transición y palabra clave. Pero la interrogante sermonaria está implícita allí. Y está la oración de transición. En esta declaración de gratitud, hecha por el apóstol Pablo, es en la oración de transición. Encontramos justas razones por qué nosotros también debemos dar gracias a nuestro Dios. Quizás la proposición original era, debemos dar gracias a nuestro Dios. ¿Por qué debemos dar gracias a nuestro Dios? En esta declaración de gratitud hecha por el apóstol Pablo encontramos justas razones por las cuales también nosotros debemos dar gracias a Dios. Pero para evitar eso de escribir la interrogante semonaria y después volver a repetir la proposición, se, se estructura de tal manera de que se junten todos los componentes de esta parte de un sermón. Se junta la interrogante semonaria, oración de transición y palabra clave, todo se formula como un todo en la proposición nada más. Esto es más avanzado, pero usted también puede hacerlo cuando ya domine la proposición, interrogante semonario, oración de transición, la reconozca, ya usted puede elaborar sermones con este tipo de proposición. Bien, analicemos entonces las divisiones principales. Debemos dar gracias a Dios por su propósito de gracia. Es un propósito eterno, porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Es un propósito amoroso, porque ahí lo dice, en amor, habiendo predestinados. Es un propósito santo, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. Ahí está. Todos los versículos bíblicos se extraen de esta porción de Efesios. Debemos dar gracias a Dios por su plan de redención. Nos inspira gratitud lo que este plan de redención costó, la sangre de su Hijo. Y ahí está. En quien tenemos redención por su sangre. Nos inspira gratitud lo que este pasaje de redención efectúa. Perdona nuestros pecados. El perdón de pecados, dice el verso 7. Ilumina nuestro entendimiento también, que nos hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ennoblece nuestra vida. Fuimos hechos herencias suyas, en el cual tuvimos herencia habiéndonos sido predestinados. Están utilizando el predicador, o está armando sus sermones positivos, extrayendo pasajes del libro de Efesios. No utiliza Romanos, ni Gálatas, ni Génesis o Éxodo. Todos los versículos bíblicos, la división principal y las subdivisiones se extraen del libro de Efesios entre el capítulo 1, verso del 3 al 14. Debemos dar gracias a Dios por su promesa de cumplimiento. Esta promesa es presentada bajo la figura del sello del Espíritu. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esta promesa es presentada bajo la figura de las arras del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todos los puntos y subpuntos se extraen de esta porción extensa de las Sagradas Escrituras, de Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 14. Y concluye este sermón. Observemos que todas estas bendiciones son bendiciones espirituales. Recordemos que la fuente de toda ella es Cristo. Tengamos presente finalmente que el propósito de tanta bendición es que seamos para la alabanza de su gloria. Esto es un modelo, un ejemplo de un sermón. Ustedes ya lo tienen ya en su correo esto, ¿verdad? Le llegó. Bien. En la Hermano, siguiente... Hermano Lecer, adelante. y luego para poder ir desarrollando estos puntos, uno puede y como abarcar otras partes de la Biblia, por Por ejemplo, ejemplo, hermano Lecer. para respaldar cada punto. Por ejemplo. A ver, veamos algún ejemplo. A ver, Puede ser el propósito eterno o el propósito amoroso.
o propósito santo igual. Voy a buscar un Ok. Puede ser, hermano Eleazar, aquí lo estoy pensando mientras, en base a la pregunta que usted me planteó. Debemos dar gracias a Dios por su propósito de gracia. Esto es un propósito eterno, porque en el verso 4 nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, eso significa que nuestro Dios es eterno y ya desde toda la eternidad ya sabía que nosotros íbamos a ser parte de su pueblo. Eh, Él es eterno y así lo afirma también la Sagrada Escritura. En los libros de Salmos, por ejemplo, no recuerdo el Salmo, y en el libro de Romanos señala que Dios es eterno también, nos dice el libro de Hebreos que Dios es eterno. Claro, para desarrollar esa idea del propósito eterno, claro, por ejemplo, entonces se puede aludir a esos pasajes bíblicos, pero sería a modo de, de ilustración, hermano Eleazar, de referencia, pero no estructural, porque la estructura se debe basar en la porción de Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Ni siquiera registrarlo en el bosquejo, sino aludirlo nada más como en la memoria. claro, ese es mi duda, por ejemplo, para poder desarrollar ese punto. Por ejemplo, si yo tengo eso, igual como que me cuesta como explayarme. Mm, Por ejemplo, ya, vamos a hablar de, es un propósito eterno. Ya, y igual como me costaría explayarme. Entonces, yo qué haría, anotaría, por sí, ejemplo, Romanos 8:28 y diría, ya, y bueno, y mi hermano, los que también sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Algo así puede ser, no sé, es un ejemplo totalmente superficial, pero no sé si me entiende que para mí es como mucha ayuda ir anotando porque no sé, en caso personal. correcto, correcto. Como que lo veo como una limitante, una cosa así. Sí, 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 sí. Porque falta contenido para desarrollar cada uno de los puntos. Eterno, por ejemplo, amoroso y santo. Y para agregarle sustancia o carne, necesariamente requiere de otro material bíblico, de otras que están en parte de la Sagrada Escritura. A eso se refiere hermano Eleazar. No lo comprendo muy bien, ¿eh? Porque igual a mí me gustaría desarrollar un poco eso, porque no es mi sermón. Pero si yo lo elaboraría, quizá como yo lo he elaborado, lo entiendo, lo he leído tantas veces, he utilizado comentarios bíblicos, comentarios exegéticos, quizá de tanto trabajo, hermano Eleazar, quizá no requiera ese procedimiento que usted comenta, pero ahí tendríamos que verlo en la práctica, porque aquí estamos teorizando nada más, pero la práctica quizá sea distinto, quizá no tengamos ni siquiera tiempo para aludir a otros pasajes bíblicos para desarrollar cada uno de estos puntos de la eternidad, de amoroso, de santo, por ejemplo. Si vemos los comentarios exegéticos y analizamos cada una de las palabras también, quizá no tengamos tiempo para ilustrarlo con otros pasajes de la Escritura. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces vamos a descansar ahora un momento y después veamos el último ejemplo del sermón expositivo. El